Con Juan Ignacio Weinberg, así que Juan Ignacio, Juani, ¿cómo andás? Ya de entrada te damos la bienvenida aquí con Marcos y conmigo. ¿Todo en orden? Todo en orden, muy bien, gracias a Dios. Me alegro entonces de que estés bien. Bueno, estamos en época de furor en cuanto al cine argentino en este momento. 1985 es la película en cartelera. En la actualidad, lo que no muchos saben es sobre el proceso legal que se dio en esa época en cuanto al juicio a las juntas. Y obviamente, como nosotros tenemos al amigo Juan Ignacio Weinberg, queremos conocer un poco sobre la historia, sobre esta situación que se dio, obviamente, de tu área, ¿no? Así que si querés contarnos un poquito, le damos nomás. No vamos a hablar de la película, sino que de lo que es el juicio a las juntas. Bueno, hay que decir un poco, para tratar de rememorar de lo que dio pie al juicio de las juntas, es que durante la época en que la Argentina vivió una triste experiencia sobre el régimen militar que había suplantado la Constitución Nacional por el Estatuto de Reorganización Nacional, e incluso se enseñaba que ese estatuto que habían creado los militares estaba por encima de la Constitución. Se cometieron hechos que son caracterizados como delitos de lesa humanidad. Ujú. ¿Qué quiere decir de lesa humanidad? Que afectan a lo más, al núcleo del ser humano, es decir, a la dignidad humana como tal, en toda su plenitud. Es decir, que se cometen hechos de manera tan sistemática, tan grosera y tan aberrante que afectan a lo más hondo de los principios del ser humano, que es la dignidad, la libertad en muchos casos, la identidad en el caso de la apropiación de niños, como se fueron paulatinamente descubriendo. Cuando la Argentina va hacia un sistema democrático, a partir de que se realizan elecciones y gana el doctor Alfonsín, se plantea ante las denuncias reiteradas de este tipo de hechos, que un tribunal juzgue a las personas que están o estarían involucradas en este tipo de delitos. Esto es importantísimo, porque en ese momento, cuando se comenzó con los juicios a la Junta, el poder militar no era menor. No es quiere decir que se estaba juzgando a personas sin poder, todo lo contrario. Se estaba juzgando a personas que tenían un poder muy vigente y con honda influencia, y prueba de ello, fíjate vos, Sebastián, Santi y Marcos, que posteriormente en los años venideros, vinieron los alzamientos militares, ya sea por distintos motivos, y entonces quiere decir que se estaba juzgando a alguien con poder. Y este tipo de delitos de lesa humanidad tienen ciertas características que hoy, debido a más de 40 años, estamos ya en los 40 años de régimen democrático, ya la gente lo tiene como un bagaje cultural. ¿Qué quiere decir? Este tipo de delitos tienen la particularidad que pueden ser juzgados por cualquier juez en el mundo. Es decir, si alguna de estas personas, por ejemplo, está en un país que ha suscrito, por ejemplo, el Estatuto de Roma sobre este tipo de delitos, y la Convención, vamos a decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos y una serie de convenios y tratados internacionales, cualquier juez de cualquier país que está adherido a este núcleo de derechos humanos puede ser o es competente para juzgar este tipo de delitos. Fíjate vos la amplitud que tienen, es decir, que no valdría para cualquiera que comete este tipo de delitos profugarse a cualquier otro país. Entonces, para que vean la fuerza y la vigencia que tienen este tipo de delitos. Y además tiene una característica que son imprescriptibles. ¿Y esto por qué es la imprescriptibilidad? Lo normal es que este tipo de delitos al principio se creían que estaban sujetos a prescripción, es decir, que el paso del tiempo extinguiría la acción penal.
producto de una elaboración de los juristas y de gente muy versada en el derecho, se estableció que este delito, por afectar este núcleo tan hondo en la humanidad, no prescribirían nunca. ¿Por qué? Porque generalmente, como se hacen de manera alguna sistemática, como se tiene que investigar a personas con poder, es muy difícil realizar una investigación penal, porque uno tiene que no solamente sortear con algo que está escondido, oculto, sino que tiene que sortear todos los escollos que le pone el poder en el medio para tratar de realizar una investigación. Y por fin, ¿no es cierto?, después de realizar esa investigación, sentado ante un tribunal, que es lo más delicado que hay para un ser humano, estar sentado ante un tribunal y que lo juzgue y que le aplique una pena que puede llegar a no tener ningún tipo de beneficio, es decir, no tener beneficio de prisión domiciliaria, de un montón de beneficios que se dan con los crímenes comunes. Entonces creo yo que el juicio de la Junta, que se realizó, uno de los jueces más emblemáticos, que después, bueno, tuvo un recorrido por distintos gobiernos, que integró la Junta, fue Lanián. Entonces yo creo que esa situación de poder que los jueces tuvieron que vivir, porque no fue nada fácil estar en un lugar y tener que juzgar a alguien que había desaparecido personas, claro, que había apropiado la identidad de muchos chicos, que había matado y tirado gente, como se demostró en un libro de un periodista local en el Delta, que los vuelos de la muerte y una serie de cuestiones. Vos fíjate la trascendencia y tener que estar juzgando a una persona que sabés que tiene las herramientas necesarias para atacarte a vos y a tu familia. Claro. Los jueces en ese momento obviamente no tenían tal vez la protección y el ojo de la prensa puesto, vamos a decir, en protegerlo y a su familia. Era una cuestión muy delicada. O sea, yo creo que el juicio de las juntas tiene estas peculiaridades, el rol de los fiscales, que no se encontraban fiscales para realizar el juicio, es decir, Estracera, vamos a decir, tuvo el inconveniente de que gran parte de los fiscales tenían alguna relación con el poder militar. Claro. Entonces, como creía que la democracia era débil en ese momento y que en cualquier momento podía venir de vuelta un golpe de Estado, no se quería jugar, vamos a decir, para acusar a los militares de un crimen que era muy, muy, muy pesado. Entonces yo creo que ahí se puso y se dio una de las primeras pruebas de fuego de nuestro sistema judicial, vamos a decir, en el marco de un Estado democrático de derecho. Diciendo esto, este sistema judicial funciona incluso con personas con mucho poder, con mucha capacidad de poder voltear un Estado democrático, como se intentó a la postre, ¿no es cierto? Entonces creo yo que es un hito en la justicia argentina ese juicio. Sí, es bien como vos decís, en cuanto a... Se dio en abril del 85 todo este juicio. En el 83 había terminado la situación en cuanto a el comienzo de la democracia, por así decirlo, con Alfonsín. Había mucha gente que todavía se sentía cómoda con la idea de las juntas en el poder, y juzgar a 9 tipos que venían de esa participación. No todos fueron condenados, algunos fueron absueltos dentro de esto, digamos. Fueron 5 condenas, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Sí. Sí. Y algunos fueron absueltos dentro de lo difícil que podía llegar a ser tener a 9 personas que habían estado dentro de las juntas participando de esta parte negra de la historia y decir, bueno, no, pero no, sí, no, y así, y llegar a ese punto. Correcto. Y ahí se ve el equilibrio del tribunal, porque tuvo esa prudencia de no meter a todos en una misma bolsa, sino que a partir de las pruebas que se habían elaborado, pudo deslindar responsabilidad entre quienes
tenían el poder de dirección y el rol suficiente para cometer estos delitos de otras personas que solamente estaban en un lugar dentro de la fuerza, pero no tenían capacidad ni el rol para cometer este tipo de delitos tan graves. Juani, siempre está bueno hablar con vos, es interesante charlar sobre todo, pero nos quedan 5 minutos de programa, lamentablemente. Bueno, lo seguimos en la próxima. Obviamente, la próxima sí, le seguimos dando el tema, ¿te parece bien? Perfecto. Ahí Te está. hago un breve paréntesis. Dime. Cuando en el martes anterior dije Langoni no me equivoqué, ¿o no? Es verdad, Ah, pero hoy a las 7 de la tarde jugamos, vemos a ver qué pasa y después puede ser que te mande un mensaje. bueno, hoy te tiro otro. Hoy es el día del Pipa. ¿Hoy? Hoy es el día del Pipa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Veremos Bueno, a ver qué pasa. si sigo así, voy con Pipu de Guarda, comentarista al Pipu. ahora le cambiaron el horario, juegan el jueves. A ver qué pasa. A ver qué Bueno, pasa. querido. Bueno, Juani, Un nos abrazo vemos. grande. Dale, hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Ahí pasaba Juani Weinberg contándonos un poquito sobre... bueno, la película está ahora en cartelera. La gran mayoría habla de Argentina 1985, ¿es, no? La película. Exactamente, sí. Yo no la he visto. Yo no la he visto tampoco. Leí un par de libros. Es súper interesante. Pero de lo judicial hay muchos detalles que no sabemos quizá, o todo esto que nos contaba Juani. Y volveremos a hablar sobre esta situación.